Pie para orar, para leer juntos, comenzando en Santiago, capítulo 3, primer versículo. Y esta mañana estaremos, o más bien Santiago estará hablando de la lengua, de lo que dice, las palabras que nosotros usamos. Lean conmigo capítulo 3, versículo 1. Dice: hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense bien, también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados de fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace hablar de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas en la imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. 13. Quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad de su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es toda pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Pueden sentarse. Así es que la semana pasada comenzamos estudiando el primer capítulo y solamente cubrimos el primer versículo, donde Santiago nos hace saber de que no pretendamos ser maestros. Nosotros todos de una manera u otra somos a cierto grado maestros, porque somos ejemplos primeramente en casa con nuestros hijos, somos ejemplos o maestros ante el mundo, porque nos están mirando nuestras conductas, cómo nos conducimos en la manera de hablar, cómo nos conducimos con nuestras acciones, de la manera que tratamos a la gente. Así es que de una forma u otra somos un tipo de maestros, somos el ejemplo hacia el mundo. El Señor en su palabra nos dice también que nosotros somos como una luz que brilla sobre la ciudad. Así es que si esa luz la ven, van a mirar el ejemplo que esa luz mira. Y si nosotros, siendo cristianos, porque Santiago se está dirigiendo a todos los cristianos, si nosotros siendo cristianos
hacemos cosas que parecen buenas, en realidad son malas, o al revés, hacemos cosas malas que parezcan buenas, en realidad no estamos siendo un buen ejemplo representando a nuestro Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Dios. En el segundo versículo donde dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Me da el sentido de que Santiago está hablando sarcásticamente. Está no necesariamente diciendo, eres perfecto, pero está diciendo, si en realidad, a ver si sí es cierto, si en realidad eres perfecto, entonces también puedes controlar tu cuerpo. Todas las funciones de tu cuerpo, entonces tú puedes tener control sobre ello. En el Viejo Testamento habla en el libro de Números 22, 28, que era un milagro que Dios usó a un burro para hablarle a Balaam. Ahora en estos tiempos es un milagro que nos quedemos callados, porque todos tenemos una opinión, todos tenemos algo que decir. Las noticias, gente que está en posición de poder, siempre tienen alguien una opinión y en su mirar ellos están correctos, no tienen mal. Los que somos o que estamos en posición de enseñar, que en realidad somos todos, no somos los únicos que tenemos tentación de pecar. Todos fallamos de un punto a otro. Esta mañana me estaban preguntando en el primer servicio, una pareja me estaba diciendo, si yo he hecho errores, ¿cómo estoy seguro que el Señor me va a perdonar? ¿Cómo me puedo yo misma ver sabiendo quién soy por dentro o de dónde vengo? Y simplemente le dije, todos vamos a fallar, eso no cabe duda, porque hasta que Él regrese seremos imperfectos. Sabemos, porque nosotros solamente y el Señor nos conocemos por dentro, lo que está en realidad dentro de nosotros. Pero si tú te estás mirando a tu persona que está dentro de ti, que es el pecador, y no estás mirando a la persona del Espíritu Santo que vive dentro de ti, no te darás tú misma gracia, no te darás misericordia ante ti misma. Pero si miras a la persona del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, entonces vas a entender que Él es quien está obrando, Él es el que está cambiándonos desde adentro para afuera. No miraremos resultados de un día por otro, se pueden ver, pero tenemos que darnos un poco de gracia. La lengua, que es lo que Santiago a la mitad del capítulo, y después va a regresar a este punto otra vez Santiago, la lengua, lo que uno dice, porque una vez que hablamos, son como balas que salen y no las podemos detener una vez que son disparadas. Esas palabras que usamos una vez que ya las hablamos, somos culpables. Es parte de la ley. Todo lo que digas será usado en tu contra. Es parte de la ley. En el tiempo de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, había muchos rótulos, muchos anuncios durante todo el país que decía: labios, loose lips sink ships, labios sueltos hunden barcos. Y la razón que decía eso es porque el enemigo enviaba espías a los Estados Unidos para escuchar las conversaciones de nuestro ejército o conversaciones de la gente común, hablando de dónde estaban nuestros soldados, para usarlo a su beneficio y atacar. De esa manera mucha gente, muchos soldados murieron trágicamente. Santiago
nos dice que si tú nunca estás en lo equivocado por lo que dices, entonces también puedes controlar tu cuerpo. Obvio que nunca somos perfectos, pero conocemos mucha gente. Estoy seguro que cuando menos conocemos a una persona que dice que todo lo que habla, él o ella está en lo correcto. Nunca está en lo mal. Lo que él dice, su opinión, lo que dicen, está en lo correcto. La palabra que dice aquí Santiago, si esa persona es una persona perfecta, quiere decir la persona perfecta, quiere decir que está completa, que es madura. Si en realidad nosotros somos maduros o estamos completos, entonces podremos controlar nuestra lengua, nuestro conducir. Toma por lo menos a un bebé nuevo, un recién nacido, le toma 2 años más o menos para aprender a hablar. Y como agentes grandes nos toma por lo menos 40 años para saber cuándo controlar nuestra boca. Cuándo decir, ok, esto no está bien, no lo voy a decir. Porque sabemos, por circunstancias de la vida, en los problemas que nos metemos, sabemos, tal vez, espero que sí aprendamos de esos errores, es decir, no voy a abrir la boca, no voy a hablar esto. En Lucas 22, cuando Pedro estaba entre la gente, ya que nuestro Dios, nuestro Cristo, se había llevado ante los tribunales para ser sacrificado, para ser juzgado, mientras él estaba con los pecadores, fue descubierto por su manera de hablar, porque como hablaba, el tipo de lenguaje que usaba, las palabras que usaba, descubrieron que él estaba con Cristo, y sabemos que después él niega a nuestro Señor y Salvador. Fue el rey David quien dijo en Salmo 39:1, yo guardaré mis modos y guardaré mi lengua fuera del pecado. Pondré un freno ante ella y guardaré mi hablar ante los pecadores. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, que va a estar cuidadoso de lo que él dice para ser justo ante los pecadores, y no nomás los pecadores, sino el resto del mundo. También en el Salmo 32:9 dice, no seas como un caballo o una mula que no tiene entendimiento y que tengan que ser controlados por una brida y freno para que te puedan obedecer. Los caballos, las mulas, son animales muy poderosos, pero un freno que es tan pequeño, se les pone en la boca, se puede ser controlado. Estos caballos, siendo tan grandes, tan masivos, como el caballo que estábamos estudiando, del que mencioné en el estudio miércoles, Belgian horse, un caballo mucho más grande que el Clydesdale, pueden ser domados. Hay una historia donde dice que, como una historia, un chiste más o menos, donde dice que estaba un señor pescando, ya llevaba varias horas tirando el anzuelo y no agarraba peces, y por fin pudo agarrar un pequeño pez, y en eso se le arrimaron 2 mujeres, y las 2 mujeres, burlándose de él, le dicen, ¿qué no tienes vergüenza de haber agarrado este pequeño pez? Y les contesta, aunque él avergonzado, agachado con la cabeza, les contesta, bueno, pues sí, estoy un poco avergonzado, pero si el pez hubiera mantenido su boca cerrada, no se hubiera metido en este lío. Es cierto, si nosotros hablamos, abrimos la boca y no controlamos lo que va a salir,
nos metemos en problemas. Muchos de nosotros necesitamos ese freno en nuestras bocas. Y no nomás gente del mundo, sino también gente cristiana o que dicen que son cristianos. En este tiempo que vivimos, no muchos de nosotros somos familiarizados o no miramos esto como común, el de llevar un caballo jalando una carroza. Antes de los vehículos, antes de que tuviéramos carros, era muy común. Es más, en muchos de nuestros países, en México o Sudamérica, todavía es común el tener un caballo con una carroza y ser un medio de transportación. Y también dice un dicho que la mente dirige la carroza, pero cuando la mente se deja llevar por la boca, la carroza es llevada a un desastre. Si quien vive dentro de nosotros es Cristo y lo dejamos que Él conduzca esa carroza, que dejemos que Él conduzca nuestro hablar. Y si en realidad Él es nuestro Señor, nuestro dueño, no nos meteremos, sí nos vamos a meter, pero no nos meteremos en tantos problemas y no causaremos tanto daño. Ahora en el siguiente versículo, Santiago cambia de forma de hablar. Estaba hablando de los animales, de los caballos. Ahora en versículo 4 dice: fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Hablando primero de caballos y mulas, se dirige ahora acerca de los barcos. Los barcos son enormes. Los barcos de cargo o de crucero son dirigidos, no nomás eso, pero son dirigidos por un pequeño timón que es controlado por el capitán que lleva el mando de ese barco. Ha habido tragedias donde el barco ha sido estancado en el hielo o sobre las rocas. Ha habido también ocurrencias donde también el barco tiene que ser remolcado y es remolcado por otro barco todavía más pequeño. Pero estos barcos son conducidos por el capitán que lleva el mando. Así como Santiago estaba hablando del caballo que necesita el freno, el timón que va en el barco dirige, aunque vaya el barco contra viento y marea. Y el capitán, lleno de valentía, dirige este barco. O el jinete que tiene experiencia controla ese caballo con simplemente un freno o el timón pequeño que va detrás del barco. Quien debe controlar nuestra lengua, nuestro hablar, nuestro conducir, tiene que ser Cristo nuestro Señor, porque la palabra dice también que de la abundancia o lo que sobresalta de nuestro corazón, la lengua habla. Así es que si lo que tenemos en el corazón es pura maldad, eso es lo que va a salir por medio de nuestra boca, dirigido por la lengua. Salomón en Proverbios 18:21 nos advierte, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. También el rey David en el Salmo 141, 3 y 4, él pide en oración, dice: Señor, guarda mi boca con cuidado y cuida la puerta de mis labios, porque de la abundancia del corazón la boca habla. Mateo 12:34. En el capítulo 2 de Nehemías, en el estudio de los miércoles, miramos que los enemigos de Dios, los enemigos de
Jerusalén y de los judíos que estaban allí, principalmente Tobías y Sanballat, estaban tirándoles insultos, diciéndoles que eran ridículos, que no eran nada, insignificantes. Todo eso llegaba por medio de la palabra, de la lengua. No hace mucho estuve en una conferencia donde la persona que estaba hablando, la que estaba dando el estudio, o no el estudio, sino que estaba dando un resumen, un estudio, estaba hablando acerca de que él trabajaba o trabaja con criminales, y hay programas que les enseñan a cómo rehabilitarse, cómo controlar su manera de conducir. Pero una vez que salen de esos programas, vuelven otra vez a ser quienes eran antes. Y la razón que él dice, porque él es cristiano, la razón que él mira que este sistema no sirve es porque simplemente están cambiando su manera de actuar por fuera, pero el corazón sigue sucio, lleno de envidia, lleno de corrupción. Y si estas personas no llegamos a cambiarles, a enseñarles a entregar su corazón al Señor, no importa qué tan grande sea este sistema, este programa, la gente va a volver a lo mismo. Y es cierto, si nuestro corazón habla de la sobreabundancia que tenemos, que es maná, que es cosas del mundo, eso es lo que va a salir. En Romanos 12:2 dice: no se amolden o no se conformen a las maneras de este mundo, más bien sean transformados por la renovación de sus mentes, para ser demostrados la buena y aceptable y perfecta voluntad de nuestro Señor. Salmo 51:10 dice: crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renuévame mi espíritu justo. Viniendo al Señor, y esta fue una de las conversaciones que tuve esta mañana, viniendo al Señor, sabemos quiénes somos por dentro, quienes fuimos antes del Señor, pero al mismo tiempo sabemos que quien vive dentro de nosotros nos cambia. Ezequiel 36:26 dice: te daré un nuevo corazón, te pondré un nuevo espíritu dentro de ti, y te quitaré ese corazón de piedra, y te daré uno que se parezca al mío. Así es que somos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice que lo viejo ha pasado y lo nuevo Él lo hace, Él, Cristo. Versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con pequeña chispa. Sabemos que el alcohol es peligroso cuando se sobreabusa. El vino o cualquier otro tipo de droga, sustancias, siendo abusadas, termina con vidas. Y había dicho que toma por menos 2 años para que un niño o un bebé se enseñe a hablar, y 40 años para que podamos controlar nuestra lengua. Pero también la lengua, lo que habla de ser, presume de las cosas que en realidad no son. En Proverbios 6:17 dice que el Señor odia
una lengua que miente. Son unas de las 7 cosas que el Señor odia. Y muchos tenemos Facebook, tenemos Snapchat, tenemos cualquier otra cosa que existe. Y muchas de las cosas que son puestas en este mundo social de la red, la gente exagera con lo que dice. Mira lo que yo hice, mira qué gran vehículo tengo, mira qué tan grande yo soy. Sabiendo, conociendo a las personas, nosotros personalmente sabemos quién en realidad son. Presumen. Mira qué perfecto soy yo. Mira lo que yo tengo y tú no tienes. Y no nomás son gente del mundo. Nosotros como humanos disfrutamos haciéndonos nosotros mismos mirar mejor que el resto del mundo. No necesariamente presumiendo, pero de la manera en que nos conducimos. No lo hablaremos, pero lo pensamos. Tal vez. Esta mañana también hablé acerca de las elecciones que están ante nosotros y cómo todos los candidatos desde el principio simplemente hablaban de lo mal que la otra persona es, los chismes que sacaban, lo más reciente, para poder oprimir su oponente. Y todo este año que ha pasado, han estado hablando de lo que mira, lo que yo soy, mira lo que yo tengo, yo qué puedo hacer por ti, lo que yo tengo para ofrecerte, yo. Pero no hablando de en realidad los problemas que están ante manos en nuestro país. Y cuántos problemas han causado. Versículo 6 dice: también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ya habló Santiago acerca de ser como un caballo, como una mula, como un barco. Ahora dice que es como un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende así a su vez fuego a todo el curso de la vida. Está hablando que el fuego que domina la lengua es algo que viene del infierno, algo malvado. Debe, obvio, mucho manejo a través del 37, del Freeway 37, afuera del 410. Ya ha habido varias ocasiones donde gente que va manejando tira su cigarrillo que no está apagado, y ha habido muchas ocasiones donde esa pequeña colita de cigarro enciende el pasto que está seco. Y ha habido tragedias donde se desparza el fuego. Así es la lengua. Una pequeña chispa enciende un fuego que se desparrama sin control. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 15. Capítulo 15 de Mateo, comenzando en el primer versículo. Dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús le contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandato de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y tu madre, y también el que maldiga a su padre o su madre será condenado a muerte.
Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya le he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre y madre, así que por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero no con su corazón, porque su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Le respondió diciendo: déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mundo, a un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes? ¿No entienden?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas cosas son las cosas que contaminan a las personas, y no el comer sin lavarse las manos. Muchos de nosotros tenemos unas tradiciones donde que según, y entiendo por qué, no comer ciertas carnes, cierto tipo de alimentos. Y ante ellos, por su propio ver, sienten que es un pecado, así es que ellos no lo comen. Pero a la misma vez miran que eso es un pecado para aquellos que tienen la libertad, porque en realidad es una libertad. Es un pecado para aquellos que tienen la libertad de comer lo que sea, pero Cristo nos dice claramente que no lo que entra en el cuerpo como comida es lo que ensucia nuestro ser, sino lo que sale del corazón. Por lo que está en el corazón a través de la lengua es lo que ensucia, daña o mata en sentido, causa daño ante la gente, con la gente. Chismes que tal vez lo disfrazamos como decir hay que orar por tal persona, cuando en realidad simplemente quieren desparramar lo que tienen dentro. No se aguantan con compartir esos chismes y dicen hay que orar por tal persona, pero en realidad no andan buscando el orar por esa persona. Si esa persona en realidad está preocupada por X razón, entonces esa persona debe orar por esa otra persona. Esos chismes que llegan ante nosotros mismos debemos de ponerle un paro, un alto, y decir, si en realidad estás preocupado por esta persona, entonces ¿por qué no oramos por esta persona? Tú comienza. Y si en realidad están preocupados o tienen su corazón en la manera correcta, entonces se va a mirar. Y si no, ya para la otra vez no van a venir ante ti, porque van a saber que tú les pusiste un alto y los dirigiste hacia la palabra. Es un mundo corruptible en las partes del cuerpo, dice Santiago. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos
contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego en todo el curso de la vida. Reflejemos lo que nosotros somos por dentro, quiénes somos por dentro, quién tenemos por dentro, quiénes están al mando de ese timón, al mando de ese freno que debemos tener, no solamente en nuestra boca, sino también en nuestro corazón, nuestra mente. ¿Qué es lo que contamina nuestro corazón? ¿Qué es lo que contamina nuestra mente? Y como todos nosotros somos un ejemplo ante el mundo, ante nuestras familias, ¿qué ejemplo estamos dando con lo que decimos o lo que no decimos? El tono con el que hablamos, los gestos que hacemos con nuestras caras o con nuestros cuerpos, también hablan. Oremos.